para que podamos atender a la palabra de Dios. En primera a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 3 al 8, es donde estará situada nuestra reflexión el día de hoy. Primera a los Corintios 15, del 3 al 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es palabra de Dios. Entonces aquí está situada la lectura. Ahora vamos a orar al Señor para buscar su guía, la ayuda del Espíritu Santo para esta reflexión. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, nos encomendamos a ti. Tenemos la Escritura, Señor, tenemos también la seguridad de que tú escuchas nuestras oraciones, que tú recibes también nuestra adoración, únicamente y a través de los méritos de Cristo, nuestro sustituto, quien nos ha dado su carne y su sangre, Señor, para que nuestros pecados sean expiados. Te rogamos en este momento, Señor, que podamos reflexionar en tu palabra, Señor, en esta lectura que hoy hemos tenido, y que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique, y que también nuestra vida, Señor, sea nutrida por tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, por tu gran bondad y por tu gran poder. Que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bien, entonces mantengamos la escritura ahí en esta porción. Bueno, hoy el calendario lo marca como el domingo de Pascua. Y esta semana también es conocida como la Semana Mayor, en la que se celebra pues el ministerio de Cristo en su culminación. Y hoy el título de la predicación es sencillo, es basado en este pasaje: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Así se llama el sermón de esta mañana. La iglesia regularmente acostumbra que tanto jueves, viernes, sábado y domingo se tienen servicios en estas fechas para poder recordar el ministerio de Cristo y la culminación de este, y es lo que se conoce como Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo o de silencio y Domingo de Resurrección. La iglesia lo acostumbra a hacer así. Me preguntaban algunos hermanos y algunas personas que no son de la iglesia si íbamos a tener servicio, y le decían: la realidad es que no, porque los hermanos andan de vacaciones. Entonces no lo hicimos así, pero en esta mañana quisiera condensar todo lo que se ve en estos días y por qué es que la iglesia los celebra, ya que podemos decir que esto no está marcado como un mandamiento explícito en la Escritura. Sin embargo, nosotros entendemos que la Escritura se ha dado a la iglesia para que a través de la misma razón también pueda ser entendida, y que la tradición también es importante, porque podemos ver que no solamente nuestra iglesia está celebrando estos días, sino otras iglesias que no son de la misma denominación, y asimismo que la iglesia en todos los tiempos lo ha hecho, y principalmente lo hacemos así porque la Escritura habla de estos eventos que han sido importantes para los hermanos, en la cual está cimentada nuestra fe. Entonces, la fe cristiana, hermanos, no comienza con lo que nosotros sentimos, sino con lo que Dios ha hecho en la historia. El cristianismo no se va a presentar o no se debe presentar como una filosofía ni como una experiencia privada, sino como la proclamación de los hechos de que Cristo murió, de que fue sepultado, que resucitó, y que estos hechos tienen implicaciones para todo ser humano. Así que la religión cristiana no se basa en la experiencia personal de algunas personas. Inclusive nosotros
criticamos y desechamos a aquellas personas que dicen que en algún sueño o que en algún evento privado o que de alguna manera Dios les ha hablado a ellos alguna palabra que está fuera de lo que dice la Escritura. Porque la misma palabra de Dios nos advierte respecto a esto, que esto es peligroso el actuar de esta manera, que toda nuestra fe está basada en la palabra de Dios. El apóstol Pablo es claro a la hora de situarse en lo que es la enseñanza de la iglesia. Él dice, esto es lo que recibí. No sé si esto, hermanos, les hace recordar otras palabras cuando se habla acerca de la cena del Señor. También dice, porque yo recibí del Señor. Entonces el apóstol está diciendo, o sea, no es mi experiencia personal, no es lo que yo pienso, no son mis conclusiones a las que yo he llegado, sino dice, lo que yo recibí. Entonces no es una reflexión personal, es un mensaje que se está transmitiendo de generación en generación a los santos escogidos. Y este mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que apareció a varias personas, como se testifica en este pasaje. Pero este mensaje solamente se entiende correctamente cuando entendemos nuestra condición y la condición de Dios, que Dios es un Dios santo y que nosotros somos pecadores. No estamos en neutralidad delante de Dios. Por eso la Escritura dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí en este mismo pasaje, en la continuidad, podemos encontrar este texto. Entonces establece dos realidades esta lectura que tuvimos ahora, que en Adán solamente podemos encontrar muerte y que en Cristo encontramos la vida y que no hay una tercera posición o una tercera opción para nosotros. El Evangelio, por tanto, no es simplemente información, es una verdad que exige una respuesta. No sé, hermanos, si ustedes en algún momento de su vida se han preguntado el hecho de que nosotros somos condenados por el pecado de Adán. No sé si en algún momento, no sé si cuando eran niños o adultos o de vez en cuando se vuelven a preguntar esto no sé, cuando alguien pregunta o afirma diciendo, pero yo qué culpa tengo de que pues Adán haya comido del fruto, o sea, esa no es mi culpa. Y bueno, es que la respuesta a esta pregunta la encontramos precisamente en la cruz. ¿Y por qué la encontramos en la cruz? Porque la afirmación de la palabra de Dios es que en Adán todos mueren, es decir, no solamente por el hecho de que Adán haya cometido este pecado y la haya transmitido, sino también porque la extensión de la transmisión del pecado hacia el hombre es confirmada en la vida de los seres humanos. Es decir, que ¿qué hubiese pasado si no fuese Adán el que hubiese estado ahí en ese lugar y si hubiésemos sido nosotros? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Adán no estuviese ahí, si nosotros fuésemos los representantes de la humanidad? Y la realidad es que nosotros hubiésemos elegido exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque si no fuese así, todo el mundo correría a Cristo para ser salvado. Todo el mundo iría a Cristo, pero la verdad es que el mundo no va a Cristo, sino que estas verdades que encontramos en la Escritura les parecen una locura. Entonces, hermanos queridos, nosotros reafirmamos esto que a nosotros nos parece absurdo, el absurdo de decir, bueno, Adán fue muy tonto, o sea, yo he escuchado que Adán fue muy tonto, o sea, se le dio una sola instrucción, que no fuera y comiera del fruto prohibido. Sí, pero entonces, ¿por qué la humanidad es tan tonta y no corre a Cristo? Eso nos lo preguntamos. Cuestionamos y somos capaces de culpar a otra persona, pero no somos capaces de hacernos responsables de nuestros propios actos. Entonces, no es que solamente Adán haya sido tonto, sino que aquel que no corre a Cristo, también lo podemos catalogar en esa misma categoría. Y hacemos burlas y chistes, ¿verdad?, de ese evento, pero la verdad es que nosotros mismos estamos corroborando que lo que Adán hizo, nosotros mismos lo hubiésemos hecho. Entonces, el pecado de Adán no solamente es transmitido, sino es
extendido a nosotros. Solamente podemos producir pecado. En Adán todos mueren, pero quien corre a Cristo es vivificado en él. Así que, en primer lugar, aquí tenemos tal tradición del Jueves Santo, que no solamente lo vamos a enseñar como una tradición, sino porque es el dato cronológico que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras. Más adelante voy a explicar por qué es cronológico, porque hay algunas objeciones hasta estos días. Y les dejo ahí mientras la idea. O sea, algunas personas dicen, es que no coinciden los días. Y algunos dicen, no, es que Jesús murió desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo resucitó, ¿no? Pero vamos a ver por qué nosotros afirmamos y nos quedamos con este hecho y lo practicamos así, del jueves al día domingo. El jueves santo, Cristo se entrega voluntariamente. Ahí en Lucas capítulo 22 tenemos la extensión de la lectura, porque aquí en Corintios, bueno, el apóstol Pablo solamente está afirmando lo que él recibió. Y lo que él recibió también ya había sido dicho por los evangelistas, y él mismo dice que es el testimonio de otros. Entonces en Lucas 22, pues podemos encontrar toda la narración, ¿no? Toda la narración de lo que sucedió previo a la crucifixión. Entonces, en el versículo 66 dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no me creerías. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos le dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver la gravedad, ¿no?, de las últimas palabras de Cristo. ¿Por qué razón Cristo fue crucificado? Por hacerse igual a Dios. Porque, hermanos, o sea, la realidad es que nosotros que pertenecemos a la religión cristiana predicamos a Jesucristo crucificado. No predicamos de nosotros, no predicamos de algún personaje histórico que no sea Cristo. Si los mencionamos, hemos de mencionarlos porque dijeron algo importante de Cristo. Pero este personaje que encontramos aquí en las Escrituras era uno que perdonaba pecados. O sea, él no decía, debes de creer en alguien más. Él iba y perdonaba pecados. Él iba y afirmaba que era el Hijo de Dios. Entonces, tales cosas son afirmaciones bastante serias para un personaje que encontramos en este relato. Ahora, aquí en este pasaje, antes de que aconteciera esto, se establece lo que nosotros conocemos como la última cena. Jesús toma el pan y la copa y dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto. Con esto, Cristo no solamente está anticipando su muerte, sino que la está interpretando. Su muerte no es un accidente ni una tragedia, sino es un acto voluntario de parte de Él mismo. Y esto es fundamental porque Cristo no es arrastrado a la cruz, Él se entrega para ser llevado ante el martirio, tal como se había dicho desde el principio. Y aquí comienza a revelarse el carácter de esta obra de sustitución. Él toma sobre sí lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, aquí, hermanos, nosotros podríamos preguntar, ¿y por qué Dios no solamente perdonó el pecado de los hombres? ¿Por qué no dijo, bueno, todos quedan perdonados? Y la realidad es porque el carácter de Dios no permite que se haga de esta manera, porque Dios es un juez justo. Imaginemos, hermanos, a un juez que es justo y que le diga a una persona que asesinó, robó y ha cometido los crímenes más atroces que pudiéramos imaginar, y el juez le dice, pues quedas perdonado. Este juez ya no sería justo, sería un juez injusto. Pero Jesucristo no es así. Dios no es así. Entonces vemos que debe de pagarse
el mal. Y esta obra se conoce como la obra de sustitución, cuando Él toma nuestros pecados y nuestros males y los lleva sobre sí en la cruz del Calvario. Ahora, la iglesia primitiva entendió esto con claridad. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía insistía en que la carne de Cristo y su entrega eran reales, no solamente simbólicas. Y tal como nosotros también lo entendemos, o sea, entendemos que la muerte de Cristo, la sepultura y su resurrección fueron eventos reales y que lo que tenemos aquí en la mesa representa la realidad de estas y que nosotros a través de la fe confirmamos lo que el Señor nos ha enseñado en su santo evangelio, porque solamente de esta manera es que puede haber redención verdadera. Y esto nos lleva a la primera aplicación, que la salvación no comienza con la decisión del hombre, sino en la acción de Cristo. Antes de que nosotros respondamos a Cristo, Él ya ha actuado. Así que, hermanos queridos, aquí empieza este tema cuando empezamos a hablar acerca del libre albedrío. ¿El hombre tiene libre albedrío? Bueno, la escritura dice que sí, que Dios ha creado al hombre libre. El problema del albedrío del hombre es que está corrompido y que su inclinación es hacia lo malo. Que si el hombre quisiera hacer lo bueno de alguna manera, solamente lo podría hacer en medida a lo que es su composición, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que sus actos no pueden redimirle por sí mismo y que al final todo terminaría en destrucción. Por eso es que la mano de Dios tiene que intervenir de esta manera hacia nosotros, haciendo el trabajo previo para que nosotros podamos llegar a recibir los méritos de Jesucristo. Entonces, el Señor, que no se equivoca, hace las cosas de manera que sean certeras y que no haya opciones en este sentido de divagar si el hombre tiene realmente salvación en Cristo o si la puede llegar a tener. La verdad es que todo aquel que cree en Cristo, dice la Escritura, que es salvo. Y la promesa es certera porque se basa en su vida, en su muerte, en su resurrección y en toda la obra que Él sigue haciendo para con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, el Jueves Santo nos habla acerca de la entrega voluntaria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También aquí en esta parte tenemos la parte del lavamiento de los pies, ¿no? Vemos esta escena en la que también Él está hablando acerca de la limpieza y el trabajo que él está haciendo. Bueno, que aquí podemos recordar tal vez al apóstol Pedro, que se niega de alguna manera al principio a recibir este trabajo del Señor por él, porque probablemente le parecía pues que no era digno de recibir tal lavamiento. Pero esto es necesario para el hombre, para que pueda comprender que Cristo ha venido a lavar los pecados de la humanidad y a humillarse por los hombres. También en segundo lugar tenemos el Viernes Santo, ¿verdad? Aquí continuando con la lectura, primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y después que fue sepultado. Entonces el Viernes Santo Cristo muere por nuestros pecados. Para lecturas complementarias tenemos Juan 19 e Isaías 53. Y vamos a leer una porción de Isaías 53 que es la profecía que tiene suma claridad respecto a este hecho de cómo deberían ser las cosas y las describe de una manera magistral. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Mas inatractivo para que le deseamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, aquí podemos encontrar cómo es que el profeta está describiendo lo que está ocurriendo en esta escena
de Jesús con sus discípulos. Y al final de la crucifixión, Él declara, consumado es. Algunas veces tratamos de romantizar estas palabras nosotros, pero en realidad estas palabras son palabras de un lenguaje mercantil. O sea, consumado es significa que todo ha sido pagado, que ya no hay deuda, que ya el Señor ha cubierto la necesidad del hombre. Y esto se ocupaba cuando se hacía una transacción en aquel tiempo. Significa que la obra ha sido completada. No se trata de una salvación iniciada que el hombre debe terminar, sino de una obra que ha culminado en Cristo, que ya no se necesita absolutamente nada más, porque Cristo se encargará de cumplir el propósito eterno de Dios. Entonces, el que nosotros hayamos creído en Cristo tiene que ver con lo que el Señor mismo ha hecho por nosotros. Él ha puesto todas las cosas para que nosotros creamos. Yo no sé, hermanos, si ustedes han indagado un poco acerca de los viajes en el tiempo, desde la óptica de la física. O sea, es bastante interesante ver cómo hay algunos hechos o algunas propuestas. Algunas de ellas se han comprobado ya con algunos experimentos, pero por ejemplo está la paradoja del abuelo, o sea, en los viajes en el tiempo, no sé si lo han escuchado, pero es interesante porque dice esta paradoja que al final, si alguna persona pudiese viajar al pasado, no podría hacer lo que pasa en las películas de Volver al Futuro, de que cambian su futuro. En realidad dicen que el regresar en el tiempo lo que haría sería corroborar los hechos históricos que ya han acontecido. Y que de alguna manera el universo es tan inteligente que evitaría, o sea, que las cosas cambiasen, sino más bien lo afirmarían. O sea, en otras palabras, que todo está ordenado de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y esto, pues, lo dice la ciencia misma, o sea, la física misma habla de estas paradojas. Hay otras paradojas ahí interesantes, pero todas culminan en exactamente lo mismo, que todo lo que ha ocurrido históricamente sucedería tal cual ha ocurrido. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el Señor ha completado esta obra y que no ha dejado cabos sueltos, que el Señor tiene todo bajo su control. Y la Escritura explica este significado, que Jehová cargó el pecado en él de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, lo que es la sustitución. Dios no ignora el pecado, lo juzga, pero ahora lo está juzgando en Cristo y no en nosotros. Entonces volvemos al mismo punto cuando hablamos acerca de Adán. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. ¿Por qué? Porque Él ha logrado esto, Él ha ganado esto. Entonces, también la Escritura dice que Él ha anulado el acta de los decretos, clavándola en la cruz. Esto, hermanos, puede entenderse en términos legales. La deuda no es negada, sino que la deuda es cancelada, ha sido pagada. O sea, Dios no está haciéndose de la vista gorda. O sea, no es así como que, pues pecaron, pero voy a hacer como que no y que sigan ellos haciendo sus cosas. La realidad es que Él está aceptando lo que ha ocurrido y está reparándolo. De igual manera, hermanos, esto podemos aplicarlo a nuestras vidas. Todas las mañanas que nosotros nos reunimos, el día domingo y también los días miércoles para la oración, hablamos acerca de no encubrir los pecados. A veces nosotros, ¿qué cosa hacemos? Decimos, no, este pecado no es tan grave. Y nosotros mismos miramos hacia otro lado o tratamos de olvidarlo o de negarlo. Pero vemos que Dios no hace tal cosa. Vemos que Dios está diciendo, sí, ok, hay pecado, pero Dios ha amado tanto al mundo que ha buscado una forma exacta para poder redimir al hombre de sus pecados en Cristo. Ahora también nosotros no deberíamos encubrir nuestros pecados. Dice, el que los encubre no prosperará. Al final el pecado produce muerte y la muerte tiene olor. Entonces, de algún modo, esto va a ser percibido por aquellos que están envueltos en el pecado. Entonces, este evento histórico
que entendemos en términos legales de que ha sido pagado, también nosotros lo podemos ver en la historia de la humanidad. No solamente en la Escritura, aunque debemos tomar la Escritura como un libro exacto en cuanto a los eventos que narra, también podemos corroborar esto con el testimonio de algunos historiadores como Tácito. Él escribe, Tácito era un historiador romano, no era cristiano, y él dice en sus notas que Cristo fue ejecutado bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces, él afirma, era una persona que tenía que dar reportes al emperador de lo que estaba ocurriendo. Y él habla de esto, o sea, Jesucristo o Jesús, el que dice ser el Mesías, es ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Entonces, no estamos aquí ante un símbolo religioso, sino ante un hecho totalmente comprobado. Aquí conviene notar algo, que la cruz era el instrumento de ejecución brutal reservado para criminales, y sin embargo este instrumento se ha convertido hoy en el centro de la fe cristiana, no por su forma, sino por lo que ocurrió allí. Hermanos, ¿cuál es hoy el instrumento de muerte para los hombres que cometen crímenes? En nuestro país no lo hay. Creo que la pena máxima es la cadena perpetua, pero en países como nuestro país vecino tienen la silla eléctrica o, ¿cómo se llama esta? ¿Mm? Bueno, que hay una inyección letal. Entonces, imaginemos que eso hubiera sido así. Hoy no cargaríamos una cruz, cargaríamos una silla eléctrica, tal vez colgada, sería nuestro símbolo, o tal vez una vacuna letal sería nuestro símbolo. Pero aquí no es por el hecho de que la cruz fuese el lugar o el instrumento de ejecución, sino porque lo que nosotros hoy tenemos como representación es lo que ocurrió allí en la cruz, y que la cruz al final ni siquiera pudo detener la obra del Señor, sino que por el contrario fue utilizada para llevar a cabo sus planes. Entonces la implicación aquí es clara. La salvación no depende de lo que el hombre hace, sino de lo que Cristo ha hecho. Y esto es lo que se celebra en el Viernes Santo. Ahora, como punto 3, tenemos el Sábado Santo, que es la sepultura y el silencio. Se conoce como silencio aquí en esta parte porque lo podemos validar con estas palabras del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y parece que no hay respuesta de parte de Dios, sino hasta el domingo de resurrección. Entonces, no solamente silencio para aquel que ejecuta las palabras, sino también para los mismos apóstoles y los discípulos y aquellos que tal vez le seguían con duda. Entonces, encontramos aquí en Mateo 27 que el Evangelio dice claramente que fue sepultado. Algo que también hemos repetido en el credo: fue sepultado. Y esto confirma la realidad de su muerte. El cuerpo del Señor fue colocado en una tumba sellada y vigilada. No hubo apariencia de muerte, sino que es una muerte real. La práctica romana de la crucifixión estaba diseñada para asegurar la muerte de aquellos que eran condenados. Además, el testimonio del costado, de que salió sangre y agua, confirma esta realidad. Hay una explicación clínica de esto. Creo que los cardiólogos son los que pueden explicar más esta definición, o sea, de por qué al traspasarlo sale agua mezclada con sangre, y es por un hecho de que pues está muerto, ¿no? De que su corazón ya no está latiendo. Entonces, estos eventos quedan registrados aquí para que nosotros podamos validar que la muerte de Cristo es una muerte real. Y hay teorías que niegan esto, pero ellos requieren asumir que alguien sobrevivió a la crucifixión y luego salió de la tumba sellada en unas condiciones extremas. Es algo realmente absurdo, ya que esto es pues básicamente imposible. Los soldados romanos eran expertos en matar gente y expertos en comprobar la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay registro de que los soldados romanos hayan sido muertos. ¿Y por qué menciono esto? Porque si Jesús no murió, entonces quienes deberían morir legalmente bajo los estatutos de la ley romana
eran todos aquellos soldados que le habían dado muerte, entre comillas, pero no hay registro alguno en la historia de la humanidad que los soldados que participaron en la crucifixión de Cristo hayan muerto. Entonces, esta idea de que a lo mejor nada más se quedó dormido o que se desmayó y que lo pusieron en un sepulcro ahí medio grave, pero que después se recuperó, se caen ante estos testimonios históricos. El soldado que fallaba en cuanto a estas cosas, lo que merecía es la muerte. Podemos encontrar, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles mismos son encarcelados, preguntan, ¿qué haré para ser salvo? Y la pregunta no era hablando a una salvación eterna precisamente, sino más bien ellos querían salvarse del castigo que les tocaba. ¿Por qué? Porque cuando alguien se les escapaba de la cárcel o cuando alguien que estaba sentenciado a muerte pues no moría, ellos, o sea, los soldados llevaban esta pena máxima de ser muertos ellos en vez de aquellos que tenían a su responsabilidad. Entonces lo mismo sucedía en este momento, que la muerte de Cristo es comprobada por la historia misma. Y la iglesia primitiva es clara en esto. Ignacio de Antioquía enseñó que Cristo verdaderamente murió. Pero este día también tiene un carácter particular. Es el día del silencio, como lo he mencionado. Dios parece callar. Pero aunque Dios calle y la obra sea aparentemente invisible, Dios está trabajando en todo esto. El silencio no es ausencia, es el contexto en el que Dios obra y su obra está continuando. Aquí, hermanos, podemos ver nosotros tal vez una ilustración. No sé si alguna vez ustedes han estado afuera de la sala de operaciones de algún familiar. No sé, bueno, a mí ya me ha tocado estar y pues hay silencio, o sea, no sabes lo que está sucediendo adentro y pareciera que los doctores no están haciendo nada. Pero la verdad es que ellos están trabajando de la mejor manera para poder salvar la vida de una persona. Y hay silencio, no te dicen, inclusive, o sea, hay momentos en que uno entra en desesperación porque lo que está esperando es que el doctor salga y te diga qué cosa sucedió. Lo mismo podemos ver que ocurre aquí. Pareciera que Dios está ignorando esta situación, pero Dios está trabajando en realidad para lograr cumplir lo que Él mismo había prometido. Entonces, la ausencia de evidencia visible no es evidencia de ausencia divina. Dios está trabajando todo el tiempo y haciendo su propia bendita y santa voluntad. De esta manera también nosotros debemos de pensar así, hermanos, cuando encontramos aparente silencio o cuando nos explicamos ciertas cosas. Porque yo sé que en algunos momentos de nuestra vida tenemos esta incógnita. ¿Por qué suceden tales cosas? Y en medio del dolor o la angustia o la desesperación no pensamos de la manera más adecuada y correcta. Pero Dios sigue actuando y sigue trabajando para bien de los escogidos. Como punto número 4 tenemos el domingo, que la Escritura dice que Él resucitó al tercer día. Entonces, regresando a nuestro texto base, está en 1 Corintios 15, versículos del 3 al 8, podemos encontrar nuevamente la aseveración del apóstol Pablo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, hermanos, aquí en este día, también en Juan 20 podemos encontrar una narración más amplia de lo que sucedió, pero dice que el sepulcro fue hallado vacío. Esto es el centro del Evangelio. Ahora bien, la expresión tercer día debe entenderse correctamente. Lo que mencionábamos a un principio, hermanos, que el calendario de los judíos no es igual al calendario de nosotros. Nosotros marcamos los días a través de horas. Entonces, para ellos
era visto de una manera más práctica. Es decir, que, por ejemplo, en el Génesis habla de que el día es cuando hay luz y la noche es cuando hay oscuridad. Génesis 1 establece fue la tarde y la mañana, un día, ¿verdad? Y luego comienza el atardecer. También podemos encontrar otros testimonios de que esto era así. Por ejemplo, en el libro de Esther, donde está ella ayunando 3 días, al tercer día Esther se presentó. Y aquí está mostrando un contexto inclusivo. La referencia también de Jonás sigue el mismo patrón del lenguaje hebreo. Y padres de la iglesia como San Agustín de Hipona reconocen esta forma de contar las cosas. Entonces, la escritura marca que Jesucristo fue muerto, o sea, ya lo último del día, pero mientras haya luz, el judío lo marcaba como día. O sea, no tenían que pasar exactamente las tantas horas para decir, fue un día entero, no. O sea, si fueron una hora, 2 horas, eso cuenta como un día. Y la noche de igual manera, todo el tiempo de oscuridad y asimismo, pues podemos ver que eso pasa jueves, viernes y sábado de nuestro calendario actual. Y por eso es que se cumplen los días. Y además, hermanos, tenía que ser así, porque Jesús cuando estaba hablando de las profecías, lo hablaba en el lenguaje que ellos mismos entendían. Por ejemplo, Él les hace alusión a la profecía de Jonás, cuando pasó 3 días y 3 noches en el vientre de este pez. Dice, lo mismo tendría que ser con el Hijo del Hombre. También Él tendría que pasar este mismo tiempo. Entonces, no lo hace, no, estas palabras no las hace pensando en el calendario que tenemos hoy día, en el calendario gregoriano, sino en el calendario que ellos manejaban y en el lenguaje que se manejaba en aquel entonces. Así que se cumple perfectamente la profecía de acuerdo a cómo había sido dicha y entendida a las personas que les fue dirigida este contenido de las Santas Escrituras. Nosotros debemos también entenderlo así. Recordemos que la Biblia ha de entenderse bajo su propio contexto gramatical y también histórico. Es importante que podamos notar esto nosotros, porque aquí hay objeciones, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que está equivocado, los días no coinciden, o es pura mera superstición y es nada más tradición. No. O sea, esta es una tradición que está basada en el testimonio de las Santas Escrituras, que Jesucristo fue muerto, bueno, fue crucificado primero, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces, y de lo cual también tenemos evidencia en los evangelios de esta resurrección, porque primero la tumba estaba vacía. Entonces, nadie ha podido encontrar un cuerpo o presentar un cuerpo hasta el día de hoy. Solamente pues tenemos algunos mitos por ahí o películas, ¿verdad? Que dicen, pues encontró un cuerpo y como que la iglesia lo ha escondido para que la fe no muera. Pero la verdad es que nadie ha podido demostrar o nadie ha podido presentar un cuerpo hasta el día de hoy. En segundo lugar, vemos también las apariciones, que Cristo fue visto por muchos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo inclusive personas y números, que apareció a Cefas, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún. O sea, el apóstol está diciendo, ustedes pueden ir a preguntar, porque hay gente que lo vio, que todavía vive, y otros ya duermen, y otros ya se murieron, ¿verdad? Entonces, todavía, cuando él está escribiendo, había forma de validar que esto era cierto, y después termina diciendo, y al último me apareció a mí. Entonces, el que haya sido visto por muchos es una evidencia de la resurrección de Cristo. Y aquí tenemos el tema de las alucinaciones, ¿verdad? Porque alguna teoría que hubo en el siglo XX y XIX era que probablemente estas personas que lo vieron alucinaron, pero la psicología moderna ha demostrado que las alucinaciones son personales. Entonces, que un cúmulo de personas de 500 pudieran alucinar, esto no es posible, es imposible, no se puede hacer. Cuando alguien alucina, tiene su propia alucinación personal, con sus propias visiones. Pero aquí vemos que estas personas están dando testimonio de la aparición de Cristo. Entonces, las alucinaciones no son individuales,
perdón, son individuales, no son colectivas. Y esto nos arroja luz de por qué el apóstol Pablo está escribiendo precisamente esta evidencia. Apareció a 500, no solamente a Cefas, no solamente a los 12, no solamente a algunos, sino a 500 personas les ha aparecido. Y también tenemos el testimonio de la transformación de estas personas que pasaron del temor a la proclamación pública y al martirio al final. Entonces también igual para este hecho, también hay una explicación científica desde el punto de vista de la psicología. Es decir, que la psicología postula que alguna persona puede morir por estar engañado. Es decir, que yo le diga a alguna persona, sucedió esto, la persona me crea y muera, pero fue porque yo lo engañé. Pero psicológicamente nadie puede morir cuando inventa esa mentira. O sea, de la manera en que mueren los apóstoles. O sea, que si alguna persona inventó algo y después es llevada a la muerte tarde o temprano con el martirio, tarde o temprano ¿cómo se dice? Con los castigos que le aplican, va a confesar y va a decir, no, pues es mentira. Entonces el hecho de que los apóstoles hayan muerto como mártires es evidencia de que lo que decían era cierto, porque el testimonio de las Escrituras y de la historia misma dice que Cristo se presentó vivo y que además había personas que no eran tan diplomáticas para decir las cosas, ¿no? Como Tomás. Porque a Tomás lo vemos como el incrédulo, pero bueno, dentro de la incredulidad era una persona que, o sea, como diríamos hoy nosotros, no tenía pelos en la lengua. O sea, él dice, a ver, no, pues hasta que yo no vea tus manos que tienen la marca de los clavos, ¿no? Yo no voy a creer. Y este cinismo es registrado, que creo yo que también como una evidencia de que las personas que estaban diciendo esas cosas eran personas que tenían características diferentes. Entonces, eh, vemos aquí esto, ¿no? Esta transformación en las personas que proclaman la palabra de Dios, que si bien el sábado estaban con la incógnita de qué sucedería, el día domingo, en la resurrección, empieza un despertar y una transformación en ellos. Y aquí también podemos ver el testimonio externo de algunos historiadores que hablan que se cantaba en los primeros tiempos de la iglesia, o sea que la gente cristiana cantaba a un Cristo que le tenían como a Dios. Y esto indica que ellos mismos, o sea, los cristianos del primer siglo, creían que aún estaba vivo. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que ver este hecho. Tenemos que ver que las piezas de la información que encontramos en la Escritura son valiosas y son importantes. Hay otros argumentos que podemos dar, por ejemplo, cuando se habla acerca de que robaron el cuerpo, ¿no? Porque pues, este testimonio también dice que fue divulgado, ¿no? O sea, que algunos decían que se robaron el cuerpo, pero igual también para esto hay evidencias, ¿no? O sea, un ladrón pues no va a agarrar las ventas todas manchadas de sangre y sucias y las va a acomodar por ahí. O sea, si te vas a robar algo, vas a agarrar, vas a cortar y te vas a llevar las cosas, o igual te lo llevas con todo y todo. Y la otra es el tema de los saqueadores de las tumbas, ¿no? Que el señor tenía un sudario que era de lino, entonces eso es carísimo, o sea, y lo que se hubieran robado primero, pues es el sudario, porque el lino era una prenda que era muy, muy cara. Así que también esto lo descartamos porque tales elementos quedan encontrados ahí en el mismo sepulcro. Y todo esto nos apunta, hermanos, hacia la nueva creación en Cristo. La resurrección ocurre el primer día de la semana, lo cual indica que es el inicio de una nueva creación. Entonces, Colosenses 3, por ejemplo, dice, si habéis resucitado con Cristo. Y nos habla acerca de cómo es la nueva creación, cómo son las nuevas criaturas en Cristo. La vida cristiana se vive desde esta realidad.
No vivimos para ser aceptados, vivimos porque ya hemos sido aceptados por Cristo. Entonces aquí, hermanos, pareciera que hay un cambio importante, ¿no? En el hecho de la percepción del día de reposo. Pero encontramos que en Cristo las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué día empieza la creación? Según el Génesis, el primer día de la semana. Nuevamente aquí podemos encontrar que todo esto es hecho nuevo en Cristo. Entonces, vemos el día del Señor y la vida de la iglesia, que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana como respuesta a la resurrección. Hoy día también nosotros lo seguimos haciendo, hermanos. Y quitamos por eso de nosotros todos aquellos símbolos que han sido utilizados para el cumplimiento de la promesa de Dios, porque podemos verlo así como cuando hay una construcción. Ustedes han visto que en una construcción se ponen tablas, se ponen algunas escaleras y no recuerdo cómo se llaman esas escaleras que se doblan, pero andamios y cosas así, pero cuando una vez que la casa ha sido terminada de construirse, todo eso se retira. Nadie quiere tener tablas en su casa y andamios y escaleras por todos lados. De igual modo podemos percibirlo así, hermanos, que las cosas que encontramos, las ceremonias del Antiguo Testamento y los símbolos son retirados en la iglesia por este hecho, porque habían sido puestos para poder construir lo que el Señor había de venir a finiquitar en la cruz. Y que ahora mismo, sentado a la diestra del Padre, sigue reinando para culminar todo esto que Él nos ha prometido. Entonces, toda la ley es como la función de los andamios y se cumplen en Cristo. Ahora, una vez que es terminado el edificio, permanecer en ellos sería no comprender una obra terminada. Hermanos queridos, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y vive. Esto elimina toda neutralidad. No es suficiente conocer los hechos, es necesario que podamos responder a ellos. Volvamos a la misma retórica del principio. A veces acusamos a Adán y decimos qué tonto fue por haber comido de ese fruto. Pero cuán negligentes no somos hoy ahora nosotros cuando no corremos a la cruz de Cristo. No confirmemos los hechos de Adán, sino confirmemos los hechos de Cristo respondiendo con fe. La cruz es el lugar donde Dios trató con el pecado. La tumba confirma la realidad de la muerte y la resurrección declara la victoria de Cristo. Cristo vive y si Él vive, entonces necesitamos que nuestro vivir sea Cristo. Amén. Oremos. Padre bueno y misericordioso, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque en tu palabra encontramos todo tipo de evidencias espirituales que a través del Espíritu Santo, Señor, nos convencen de que todo esto es real. Algunas de ellas, Señor, tenemos que ser honestos, no las podemos entender, Señor, pero sí que conoces que las recibimos por la fe y no las podemos entender porque son tan increíbles para nosotros. A veces pensamos, ¿por qué no vemos a Dios? Y la realidad es que no lo podemos ver por lo mismo, de que estamos incapacitados para poder experimentar la gloria plena de nuestro Señor, pero también estamos seguros que algún día le hemos de ver cara a cara, Señor, cuando tú nos perfecciones a nosotros y estemos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que mientras andamos en este mundo nos santifiques en tu verdad, Señor, y que nuestra vida pueda dar testimonio de la obra que estás haciendo en nosotros. Bendice a nuestra iglesia, bendice a los hermanos, Señor, bendice al cristianismo en todo el mundo, por los méritos de Cristo. Amén.